There dwelleth a bold and bad grandee who used to sail upon the sea, to sail upon the sea, to sail upon the sea. He loved a maid of Alcala, for he was fine and frank and free, and she was as fair as a maid could be, as a maid could be. ¿Qué tal, amigas, amigos y amigues? Bienvenidos a un episodio más de Pecateoribus, su podcast favorito sobre la historia de los jotos en México. Esta música tan alegre que estamos escuchando es una canción cantada por nuestro personaje del día de hoy. Un personaje muy interesante, quizá no tan conocido, pero bueno, en su momento famosísimo Sí. en Hollywood y aquí en México, que es el actor guapísimo, galán, Latin lover, Ramón Novarro. Del que vamos a hablar Ignacio y yo. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola Luis, muy bien, muy contento de que estemos nuevamente aquí hablando sobre Ramón Novarro, que como bien decías, es una figura que fue famosísima no solo en México y en Estados Unidos, sino en el resto de Latinoamérica. Y del mundo. Y del mundo seguramente sí, porque bueno, hizo una gira específicamente por Latinoamérica en los 30, que ya llegaremos a eso, pero tuvo estos años de fama intensísima, de galanteos con todo el mundo y todo el mundo se derretía por él, y de repente cayó en el olvido y hoy es un tanto una figura de nicho que hay que traer a la memoria colectiva nuevamente. Y bueno, es un actor de Hollywood, pero mexicano. Así Nació en Durango, ¿cierto? Así es. En la capital de Durango en el último año del siglo XIX, en 1899. Así es, a principios de 1899, entonces es muy fácil sacar las cuentas de qué edad tenía, porque es el año del siglo XX más uno. Entonces es muy fácil ir como ubicándolo en su edad, en estas diferentes etapas de su vida y de su carrera, que bueno, evidentemente estuvo muy ligada porque prácticamente no tenía otra ambición más que llegar a ser un cantante y actor famoso, y lo logró, siendo muy, muy joven. Y bueno, no era tan difícil porque lo traía en los genes, ¿no? En la familia en la que nació dio a muchas estrellas del cine. Sí, era primo distante, no eran primos hermanos, pero bueno, primos finalmente de Dolores del Río, otra de las grandes figuras latinas en ese primer Hollywood, en el Hollywood inicial de los años 20. Y sí, como tú dices, seguramente algo les daban en la leche a esos niños, sus familias, porque lo traían la sangre. Y bueno, también lo traía un poco de formación, porque como decías, nació en Durango, pero a raíz de la Revolución Mexicana, su familia emigró a la Ciudad de México y estando acá en Ciudad de México entró a estudiar. Entonces estudió francés, estudió música, y todo eso le dio podríamos decir, un capital cultural que le ayudó mucho en los años posteriores justamente a labrarse esta carrera en Hollywood. Que por cierto, no solo Dolores del Río, también eran primos, todos entre sí. Creo que no hermanos tampoco, pero como primos segundos, de los hermanos Andrea Palma y Julio Bracho. Ah, bueno. Otros grandes estrellas del cine mexicano, de la época de oro del cine mexicano. Así es. Pero bueno, muy joven, muy niño en realidad, se vino a la Ciudad de México, pero casi de inmediato, después de este momento de polish, ¿no? De adquirir más educación, la familia se fue para el otro lado, ¿no? Se fue para el gabacho. Se fue el primero, en 1916, o sea, cuando tenía 17 años, Ramón Novarro, que era el mayor de 3 hermanos. Y que, por cierto, no se llamaba en ese momento Novarro, era Ramón Samaniego. Samaniegos. Novarro fue una edición posterior, ya cuando lo lanzaron como estrella por completo. Rex Ingram, que era el productor y director que lo lanzó, le sugirió cambiarle el apellido, Navarro, pero él decidió cambiarlo a Novarro para darle como una cierta diferencia. Y en muchas... según lo que yo leí, perdón, fue por accidente, fue por un error de una secretaria que tipeó mal. Él se quería poner Navarro por su amigo Gabriel Navarro. Ah, claro, sí. Amigo que, pues no sé qué relación tenía, que decidió ponerse su apellido, pero bueno. Que por cierto, es el abuelo del guitarrista de rock, Navarro. Dave Navarro. Cierto, sí. Pero bueno,
Aparentemente sí, una secretaria cambió la O por la A y de ahí le dieron el crédito. Pero bueno, antes de eso, desde que llegó a Hollywood en 1916, Ujú. ya hizo su primera participación como extra en realidad Sí, de una exacto. película que se llama Juana de Arco. Nada menos que de Cecil B. DeMille, quizá el gran director del cine mudo, que Ujú. bueno, después seguiría con películas como Los Sí. Diez Mandamientos y así. Sí, pues ya las talkies, como le decían en ese momento, o el cine sonoro después. Yo estuve revisando dos biografías en particular, las dos escritas en los noventas, una por Frank Javier García Berumen y otra por Alan Ellenberger. Y hacen este Berger. recorrido. Berger. Sí, la primera, la de García Berumen, es un poco más como centrada en su carrera y al final eh, refiere muy, muy poco su vida privada, que es finalmente el chisme que lo trajo a ser protagonista de este episodio. Y Alan Ellenberger sí entra Berger. más en detalle en ese episodio, que es trágico además porque nunca se supo nada, fue súper cuidadoso con esa otra parte de su vida, pero al final su muerte trágica, un asesinato de odio, llevó a que se hiciera pues público al nivel de ventilarse en la corte, porque se atraparon a sus asesinos, toda esa otra cara de su vida privada, de su vida sexoafectiva que había mantenido en secreto total durante muchos años, ¿no? Entonces, eh, es interesante cómo esta, digamos, coexistencia de la persona pública y la persona privada lo supo llevar muy bien, pero al final, ese jovencito que podríamos decir, y descubierto indirectamente por Cecil B. DeMille como extra y que a los pocos años ya estaba siendo protagonista, se labró un nombre, se hizo una gran carrera, cumplió la profecía que él hizo sobre él mismo, de mi nombre lo van a conocer, que se lo dijo a DeMille según una de estas biografías, y al final, pues ese nombre terminó envuelto en un montón de cosas que ya llegaremos a ese momento. Hasta este podcast. Pero Ujú. bueno, Sí. lo que sabemos es que no sé si sería su primera relación sexo afectiva, pero Ujú. la primera que le dio cierta fama, sobre todo porque después se convertiría en un personaje famoso, fue con Harry Parch, un músico en ese momento muy, muy joven, más joven Ujú. que él. En 1920 tenía 19 años Ujú. Parch y trabajaba como acomodador ahí en el Teatro de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Ujú. No había hecho gran cosa todavía para ese momento, pero después en los años 20, 30 y 40 se volvería muy famoso como un innovador. Incluso inventó instrumentos, bueno, desafió digamos, la tonalidad clásica e Oh. inventó incluso instrumentos para tocar esa música rarísima que componía a mediados de siglo. Un poco al estilo, siguiendo la onda de Julián Carrillo, Ujú. con su música, con el sonido 13 y todas estas innovaciones musicales de la música, digamos, clásica del siglo XX. Y bueno, lo que se dice por ahí es que, o lo que dijo Harry Patch más tarde es que cuando Ramón Novarro, bueno, que entonces seguía siendo Ramón Samaniego, Samaniego. Ajá. empezó a tener éxito, pues lo cortó, ¿no? Ya Oh. no tenía mucho tiempo. Nah, probablemente no fue por eso. Luego es el tipo de cosas que dice un amante despechado, ¿no? Sí, despechado. Como que ya, ay, sí, ya eres muy, muy, muy popular y ya no quieres janguear conmigo, ¿no? Ay, qué fresa, qué fifí. Pero bueno, justo Ajá. en 1922 fue la primera vez que ya le dieron el crédito como Ramón Novarro, Ujú. por eso que decíamos en una película que se llama Trifling Women o Mujeres Frívolas, le Ujú. pusieron en español, dirigida por el que ya mencionaba Ignacio, fue el que lo lanzó, el Ujú. director Rex Ingram, Rex que Ingram, sí. él y su esposa aparentemente quedaron muy cautivados con la carita, tenía una cara como entre, pues era muy guapo, Sí. pero tenía también una carita como muy tierna, ¿no? Unos ojitos que me recuerdan un poco a los de Robbie Williams. Sí, una mirada así como enternecedora, como que te ve hacia arriba todo el tiempo y que puede encerrar ahí cierta, Coquetería. O coquetería, incluso sí. perversión, Sí, sí. como, sí, perversión en el sentido de coqueto, así como de, te fascino con esta mirada tierna y luego te doy un mordisco o algo así. Sí, en los 20 fue que inició su carrera, su gran éxito. Tuvo un papel pequeño pero muy importante en El prisionero de Zenda.
Sí. que está basada en una novela del siglo XIX y que, bueno, la habían adaptado ya una vez, me parece. Finalmente llegó esta adaptación en la que él aparece como Rupert de Hentzau, haciendo este personaje y le llegó el éxito meteórico de la noche a la mañana casi, ¿no? Digo, ya tenía un importante bagaje siendo extra en películas, haciendo espectáculos teatrales de baile, cantando un poco, ya empezaba ya a cantar, entonces finalmente no llegó de la nada, vaya, no fue como María Félix, que le dieron su protagónico y luego se tuvo que formar. Él ya venía con formación, Sí. ¿no? O sea, obviamente haciendo esta alusión a María Félix, que ella misma lo ha dicho, ¿no? Que una vez que descubrió el cine supo que tenía que prepararse. Ramón Novarro venía ya con una preparación importante porque no cejaba en ese esfuerzo. Él sí tenía el interés en serlo. Y entonces esta película se estrenó en México al año siguiente. Y Dices El prisionero de Senda. El prisionero de Senda. Se estrenó en México. Está en... el crédito aparece como Ramón Novarro Samaniegos, con los dos apellidos. Ya después se quedaría únicamente como Ramón Novarro. A lo mejor también por economía de lenguaje. Y bueno, en el diario vespertino El Mundo de la Ciudad de México les voy a leer una cita pequeña que dice: el viernes de la semana pasada a las 5 de la tarde no había un solo asiento en el cine UFA, lo que es buena prueba de la impaciencia con que se esperaba más que El prisionero de Senda a Ramón Novarro. Pero id y preguntarle si encontraron a Ramón. Habrán de responder que Ramón Novarro no está en El prisionero de Senda, por la sencilla razón de que Ramón Novarro no tiene más que una pequeña injerencia en la obra. No aparece más de unos minutos que nos han bastado para apreciar en él a un actor excelente. Y la cita sigue, ¿no? Bueno, la nota sigue. Haciendo un juego en cuanto al poco tiempo que tiene en pantalla, pero al gran impacto que dejó principalmente en sus admiradoras femeninas, ¿no? Ya de ahí se empezaba a vender tanto en Hollywood como fuera de Hollywood como este galán inalcanzable al que todo mundo veía con fascinación y además con la el doble gancho, podríamos decir que se trataba del primer Latin Lover latino. Porque antes de él, bueno, Latin Lover era España o Italia, exacto, como Valentino. Latinoamericano. Latinoamericano. Bueno, sí, perdón, sí, exacto. Porque sí, en ese momento, sobre todo Rodolfo Valentino, era italiano, en ese momento ajá, la gran estrella el símbolo del Latin Lover. uh-huh. Y se volvería como el gran rival, ¿no? Sí. La prensa de la época le fabricaría, yo creo, un poco una rivalidad entre estos dos. Que por cierto, de él también se rumora que le hacía agua a la canoa, ¿no? Que también le gustaba, tenía otras bueno, que era homosexual. Sí. Para ya no andar con esos eufemismos. Que vivían de necia. En todo caso, con la canoa. Pues, estas dos películas, El prisionero de Senda y Mujeres frívolas, o Trifling Women, son de 1922 y marcan el inicio de la carrera estelar, apoteósica, meteórica, del que ya era Ramón Novarro. Sí. Pero bueno, realmente su mega, súper exitazo, y creo que la película más exitosa. Bueno, después hizo Scaramouche, que también fue ya ahora sí como titular, pero creo que su mayor exitazo fue Ben-Hur, ¿no? Una película, o el nacimiento del Cristo, o algo así, sí, es el título completo. Sí. Que, bueno, fue un súper exitazo de taquilla, pero sobre todo él cautivó al público. Además, es una película en que él aparece en muchas tomas sin camisa, ¿no? Con muy pocas ropas, se le ve su cuerpito. En esas épocas no se usaban cuerpos súper musculosos, era un cuerpo como bastante normal, pero yo diría que muy sexy. A mí sí, delgado, un cuerpo delgado que era como justo lo que se estilaba en ese momento, no, los cuerpos así como con gran marcaje muscular no estaban todavía tan de moda, pero era un cuerpo muy acorde como a las facciones finitas que tenía, a la estatura, entonces como que era muy armónico, ¿no? Y era así como que bonito de ver. Hay que decir que en esa época, en los años 20, sí había un culto a la belleza masculina. Sí. Que después en algún momento se cambiaría. Pero bueno, el Hollywood de los 20, como ya comentamos en nuestro capítulo sobre... Mojica. Sobre José Mojica, se me había ido el nombre. Ajá. Era un espacio súper, pues, libre, ¿no? Sí. Libertino, dirían algunos, con mucho alcohol,
aunque era la época de la prohibición, pues había estos contrabandistas, Claro. mucha cocaína y sobre todo mucho sexo de todos contra todos. Sí. Aparentemente se la pasaban muy bien. También estaba, por cierto, en esa época en México Agustín Fink, ¿no? Primo de José Mójica, amante de Salvador Novo y del que sabemos mucho por la, por la biografía de Ajá. la estatua de sal de Salvador Novo y que también seguramente conoció ahí, compartió pues alguna que otra película y seguramente más que eso con Ramón Novarro. Muy posiblemente. Sí, porque justo en ese momento llegó este primer boom de los latinoamericanos. Llegó Ramón Novarro primero, luego el originario de Ciudad Juárez, Luis Dámaso de Alonso, con el nombre artístico de Gilbert Roland, que él empezó también a irle súper bien. La duranguense Dolores Asunzolo, que ya en ese momento usaba su apellido de casada, Dolores del Río. Y al poco tiempo se les uniría Lupe Vélez, posteriormente José Mojica, ¿no? Entonces era así como el club de los latinoamericanos, de los mexicanos específicamente, que abrirían la puerta al resto de Latinoamérica en décadas posteriores y a los siguientes booms latinos en Estados Unidos que ya alcanzan a Ricky Martin y a Shakira y a todo lo demás, ¿no? O sea, ellos fueron los primeros, digamos, la punta de lanza de los actores mexicanos, latinoamericanos por extenso, mexicanos todos, en abrir esa puerta en Hollywood, que incluso en alguna de las biografías menciona que Ramón Novarro les propuso, o hubo una propuesta ahí surgida entre todos de hacer una productora para estrellas mexicanas, latinoamericanas, algo que no se concretó finalmente, pero bueno, se sabía que todo, o bueno, eran señalados como eso, ¿no? Actores mexicanos que estaban triunfando y que incluso aunque cambiaran sus nombres, como Gilbert Roland, por completo, eran reconocidos como tal, ¿no? Y en el caso de Novarro, también por el tipo de papeles que hizo, hubo una exotización doble, ¿no? Era el galán, arrobador, latinoamericano, mexicano. Arróbame. Sí. Y que además, por parte de la familia de su mamá, que tenían el apellido, su mamá era López Gavilán, los Gavilán tenían supuestamente identificada un linaje hasta la realeza precolombina. Órale. Entonces era así como, no solo es Latin lover, sino un americano de pura cepa, ¿no? Porque viene de esta sangre antiquísima, no sé qué. Entonces había ahí una exotización elevadísima en torno a la figura de Ramón Novarro, que además él respondía siendo un buen actor, cantando bien, bailando exquisitamente, y entonces no hubiera necesitado, aunque le ayudó mucho esta exotización, porque tenía todo el talento pero además, digamos que fue el combo completo, ¿no? Y la manera, por supuesto, en la que trabajaban entonces los estudios, ¿no? Formarles este halo mitológico en torno a sus figuras, tanto masculinas como femeninas, cuidar su apariencia y su imagen pública, así como que, bueno, ya sabemos que se bebe los 40 toneles de contrabando que acaba de llegar, pero vamos a casarlo para que, ¿no? O que adopte este niño, o lo que sea, ¿no? Era como la manera de trabajar. Y bueno, lo que es importante es que en esta época, bueno, el cine era mudo, lo cual se prestaba mucho para gente que no pudiera hablar del todo bien inglés, o que quizá hablaba con mucho acento, como en el caso de Rodolfo Valentino, Claro. o de Ramón Novarro. Pues eso, no tuviera que hablar, ¿no? Aparecían simplemente las imágenes. En esa época, que bueno, después tampoco sería un problema, como ya veíamos de nuevo con el caso de José Mójica, porque les gustaba cierto acento y les gustaba les gustaba además, pues hacían, sobre todo en películas musicales, esta idea de grabarla en español y grabarla en inglés, hacer las dos versiones como simultáneas. Sí, mantenían la fantasía además, ¿no? Exacto. Bueno, en 1926 muere Rodolfo Valentino, con lo cual Ramón Novarro ya queda como el Latin lover indiscutible, ¿no? El rey, no diré el rey de Hollywood necesariamente, porque su nicho era de cierto tipo de películas, de películas sobre todo de mucha acción, de capa y espada. Digamos que había otros actores más serios, entre comillas, pero él era el galán y él, pues eso, el de las películas de acción y aventuras. Y bueno, de esas hizo muchísimas con mucho éxito y con algunas de las grandes estrellas de femeninas de ese momento, como Norma Shearer, como Myrna Loy y como Greta Garbo, nada menos.
Anna May Wong, que también, hablando de exotizaciones, fue una de las primeras actrices asiáticas en Hollywood que tuvo personajes importantes. También tuvieron una coactuación con Pola Negri, me parece que también muy, muy al inicio. Entonces sí, como dices, compartió cartel con las grandes figuras de la época, tanto del cine silente como del cine sonoro, y por supuesto, como parte de este juego de los estudios, pues siempre, ay, que andan de novios, y era así como que, ay, sí, sí, jaja, todo el mundo hacía como que lo creía, o quizás sí lo creían, porque, insisto, me parece que Ramón Novarro supo llevar muy bien esta parte de cuidar, y no me sorprendería que esta relación que tuvo con este músico que mencionabas hace un rato, Patch, Sí. no me sorprendería que Patch. quizás sí haya decidido él cortarlo, no por el hecho de ya soy mucho para ti, sino por el hecho de tener el foco todo el tiempo, ¿no? Tener la atención de la prensa encima. Claro. Es decir, si me ven muchas veces con saliendo, entrando, lo que sea, o yendo a desayunar, whatever, va a empezar la habladuría, entonces mejor que no nos vean y así ya no les doy pie, ¿no? De todas maneras, ser. siguió teniendo relaciones con hombres. Muy famosamente con un periodista muy exitoso llamado Herbert Howe, o Howey, que además fue un poco su agente, más que su agente, su publicista. Que quizá precisamente por eso logró vender bien su imagen. Trabajaba de su primo. Logró un poco ocultar su relación, pero también precisamente hacer campaña, porque un actor en esa época no solo vendía su actuación, sino su figura, su vida personal, o una idea de su vida personal. Y bueno, todos estos chismes de que andaba con tal o cual actriz, probablemente su verdadera pareja sentimental, que era Herbert Howe, pues se encargaba de difundirlo. Con él también terminaría eventualmente, y en esa época, finales ya de los años 20, conoció al que yo creo que sería su relación más importante. No me gusta mucho decir eso del amor de su vida, pero pues sí, pues un amigo en el sentido más amplio del término, un amante en el sentido de amor, que fue un personaje muy interesante, que era un millonario de San Francisco llamado Noel Sullivan. Un hombre de familia irlandesa y por lo tanto católico, muy católico de hecho. Igual que Novarro. Exacto, cosa que quizá pues sirvió para acentuar su relación, aparte de la atracción sin duda física, pero muy abogado de causas sociales progresistas. En esa época, bueno, hay que pensar que ser católico en California en los años 20 era un poco, no era lo mainstream, digamos, era una cosa un poco de identidad, de identidad, exactamente, de una identidad minoritaria. Él además abogó mucho por la igualdad de derechos con los afrodescendientes. Fue un abogado importantísimo para abolir la pena de muerte, cosa que no se logró a nivel federal, pero sí en California. Y aparentemente siguieron siendo... hablar de pareja es un poco complicado en estas épocas y en estos contextos, ¿no? Sí. Seguramente sí fueron amantes, y con esto quiero decir una pareja no pública, no oficial, y sobre todo tampoco monógama, ¿no? Ambos tenían otras parejas sexuales, se veían, se querían mucho. Ramón Novarro vivía en Los Ángeles, Sullivan vivía en San Francisco, así que no estaba tan cerca, pero tampoco tan lejos, se podían reunir de vez en cuando. Cantó, de hecho, Ramón Novarro en el funeral del padre, de un tío de Sullivan, muy rico, un senador que le heredó una gran fortuna, que realmente hizo que Sullivan se convirtiera en millonario, pero bueno, es interesante que, le dio sus buenos pesos. Novarro cantara en el funeral. Pero bueno, de todas maneras, como decíamos, los estudios de Hollywood lo empezaron a presionar para que contrajera matrimonio, ¿no? Lo que llaman en inglés lavender marriage, ¿no? Un matrimonio lavanda. Esto quiere decir un matrimonio falso, ficticio. Bueno, no ficticio porque sí es un matrimonio. Bueno, sí, legalmente un existe, matrimonio pero... de conveniencia, para taparle el ojo al macho, ¿no? Para literalmente. Literal, sí. Para hacer parecer que un hombre o una mujer homosexuales no lo son, ¿no? Son heterosexuales y tienen un matrimonio normal, entre comillas. Pero... Y esto era súper común, ¿no? Casi todos los actores queer de Hollywood, no solo en los 20, sino en los 30, 40, 50, hasta, yo diría que hasta el final del siglo XX, lo hacían con mucha regularidad. Ramón Novarro nunca quiso hacerlo, lo cual, pues, habla muy bien de él, creo.
¿no? Fue como muy honesto a ese respecto, cosa que hizo que los rumores, en general los rumores sobre sus relaciones heterosexuales fueran cada vez menos y más bien la gente empezara a preguntarse si no sería joto. ¿No? Joto, maricón. Jochis. Sí, jochis, exactamente. Sodomita, somético, ese tipo de cosas. No, es interesante esta cuestión del catolicismo, muy, muy arraigado en su personalidad y en su creencia más íntima, porque lo acerca un poco con Mojica, con José Mojica, quien por cierto menciona que la hermana de Ramón Novarro, Carmen Samaniego, que le parecía creo que es en sus memorias, me parece, lo cita uno de los biógrafos que revisé, cita a Mojica diciendo, es que Carmen Samaniego sería la esposa ideal. A lo mejor estaba pensando en el fondo en Ramón Novarro. Exactamente, ¿no? en Ramón Novarro, así. Remítanse al episodio de Javier Villaurrutia y estas cuestiones de los matrimonios con hermanas y demás. Sí, el cuñado. El cuñado y demás, bueno, son conjeturas. Pero eso sí lo escribió Mojica. Entonces había una relación de cierta cercanía con Novarro. Compartían esta cuestión del catolicismo. Novarro amasó una gran fortuna, no solo como actor, sino después como a partir de bienes inmobiliarios. Ajá. Entonces, al momento de su asesinato, había un montón de propiedades, tanto en Estados Unidos como en México. Que por cierto, su casa en Hollywood, en North Hollywood, es una obra maestra de la arquitectura de Art Deco de los años 30. Todavía se puede visitar. La diseñó el arquitecto Lloyd Wright, no Frank Lloyd Wright, sino su hijo. Pero bueno, aparentemente es una de estas megapalacios al estilo Sunset Boulevard. Ya. Sí, es justamente una vez que alcanza este estatus de superestrella, se rodea o se viste, más allá de lo sartorial, de superestrella. Entonces se compra estas casas, vive en grandes mansiones, mantiene a su familia por entero. O sea, esto le había tocado desde muy joven ser el principal sostén de su familia porque su papá, que era dentista, pierde la vista o empieza a perderla y entonces él, por ser el mayor, se encarga de, ¿no? Finalmente tiene este estatus de superestrella, montones de billetitos y monedas y entonces se encarga de todo ello. Y además de comprar este montón de bienes inmuebles, ayudar a su familia, hacía donaciones constantes y ahora sí que millonarias a diferentes órdenes religiosas, iglesias, capillas, templos, órdenes y demás, cualquier asociación que tuviera que ver con el catolicismo y que estuviera cercana a él por alguna razón, hizo donaciones importantes, creó fideicomisos y demás. Entonces había este cuidado, podríamos decir, de por convicción, de mantener esta cuestión de la creencia y del catolicismo, muy buen cuidado en ese sentido, tener como muy bien a resguardo ese capital futuro de gracia y de salvación que se contraponía con la idea que tiene el catolicismo mismo sobre quien tiene atracción por personas de su mismo sexo, que era su caso, y que lo tacharía de pecador, ¿no? Pecador dejándolo así en lo más suavecito que podría decir alguien Sí. hiper católico de un hombre como Ramón Novarro, ¿no? Entonces es interesante cómo comparten este tipo de cosas y cómo lo viven de manera distinta, ¿no? Novarro se va, como ya lo vimos en el primer episodio de esta temporada, y forma parte del catolicismo de Mojica. Sí, José Mojica, y se va a este monasterio en Perú, pero Novarro, pese a todo y pese a que en algún momento, en alguna entrevista dijo que de joven le llamaba la atención el sacerdocio, pues decide que no, que lo suyo es la cantada y La actuada. el glamour, la actuada, pero las drogas, el sexo y las drogas, el sexo y el rock and roll, ¿no? Y bueno, la verdad es que y sí, ganaba un dineral. Ganó Sí. por Ben-Hur de 1925, ganó $10,000 a la semana. ¡Guau! No duraban mucho las filmaciones, así que quizá eran 4 o 5 semanas nomás, pero de todas maneras $50,000 Sí. para esa época era una fortuna, una sí. fortuna increíble. Por cierto, más tarde diría que los papeles que le ponían, justo por ser un niño bonito, y también un poco por el estilo de esa época, eran muy
pues como de hombres perfectos, ¿no? Eran gente muy buena. Él diría, los galanes del cine mudo eran Adonises y Apolos. Ujú. Eso lo escribió ya mucho más tarde en los 50 diciendo, Ujú. los galanes del cine de hoy son más humanos, son de carne y hueso y tienen debilidades y Ujú. bromean y se equivocan, incluso son malvados o violentos un poquito con las mujeres. En nuestra época no, teníamos que ser perfectos y teníamos que vender esa imagen de perfección, cosa que luego, pues con el cambio del cine mudo, no tanto del cine mudo al sonoro, pero más bien un poco más tarde, ¿no? Con la llegada de lo que se llamó la era de oro de Hollywood, que Ujú. fue un poco simultánea a la época de oro del cine mexicano. Sí. Esos personajes empezaron a quedar un poquito pasados de moda. Esto sumado a que Ramón Novarro pues cayó de la gracia de la Metro Golden Mayer, Ujú. pues le hizo empezar a ser contratado cada vez menos y Sí. aunque todavía estaba joven y muy guapo Sí. en los años 30 y 40, pues le empezó a ya no ir tan bien. Yo creo Oh, que sí. debió haberse venido a México, ¿no? Como lo hizo su Sí, prima, exacto. Dolores del Río, en esa misma Ujú. época, que le pasó un poquito lo Ujú. mismo, pero ella se reinventó Se y reinventó relanzó su carrera acá en su país natal. en los 40, a partir de 1943 con Flor Silvestre, Ajá. ella resurge, porque ya, esto es retomando el ideario de la época. Para la época, ella ya estaba vieja para Hollywood. Exacto. En 1940, 41, 42, 43 ya era como, esta señora, ¿qué está haciendo aquí? Y eso que era bastante más joven Y eso que que él. era más joven que él, exacto. Entonces es eso, ¿no? Estamos retomando esta manera de plantearlo. Sí, tienes razón. seguía su éxito, seguía su fama, pero las películas ya no eran así como que película que salía hitazo. Ya empezó como a variar la calidad de las películas. Él se quejó de esta cuestión de la calidad o el tipo de personajes que le daban también, ya demandando algo más sustancioso, ¿no? Ya había demostrado que con la capa y la espada y seduciendo a sus coactrices era genial. Que por cierto, yo Quería creo que algo más. él hablaba inglés perfectamente bien, Sí. pero se vendía como ya oyeron la canción que pusimos al principio que hacía este acento súper exagerado. Ujú. Incluso creo que la elección del nombre Novarro con esta Ujú. R hispana, Sí. para los oídos angloparlantes sonaba muy exótica. Sí. Él fingía todo el tiempo que no sabía hablar bien inglés. ¿No? Exageraba su acento, un poco como... eh, ¿cómo se llama la de Modern Family? La colombiana. Ah, ella. También se me acaba de ir su nombre. Gloria de Modern Gloria Family. Pritchett de Modern Family. Ya nos llegará. Sí, hacían este juego de exotización o de autoexotización. Y por lo mismo, papeles más serios o actuaciones más de carácter Sí, pues era no se las difícil daba. de lograrlas, claro. De decir, bueno, ok, un papel que tenga más matices, ok, pero pues a lo mejor como tiene este acento tan marcado, entonces el villano, ¿no? Entonces era como también difícil dar ese salto. Él, como dices, era bilingüe por completo, su papá lo era también, entonces es algo con lo que creció Ramón Novarro, a la par de su formación en Ciudad de México. Bueno, Sofía Vergara es Sofía la Vergara, actriz de la que nos queríamos acordar. Él lo perdónenos, pasaba un sí. poco, era justo como un Sofía Vergara, ¿no? Ajá, De los años 30, en los años 30. Eh, pero bueno, él sí. decidió no venirse a México, aunque sí hizo una película bastante Hizo icónica, una ¿no? película iconiquísima acá en México. Llegamos a esto, a ello antes en los 30, como decía hace un rato, hizo una gira por Sudamérica, hizo una parada importante en Argentina, hizo shows musicales en el teatro, participó en Radio Nacional, que era de Jaime Yankelevich, quien también contrataría a José Mojica en algún punto para estas giras sudamericanas que se pusieron también muy de moda 30, 40, 50 para las estrellas mexicanas en el cine mexicano. Pero bueno, hizo esta gira en Argentina, luego estuvo en Brasil, Chile y Uruguay. Entonces fue una gira triunfalísima que no estuvo exenta de polémicas porque la prensa, sobre todo en Argentina, dijo, pues sí, canta bonito y todo, pero pues es que además, ¿qué? O sea, como que llegaba y cantaba. Y ellos esperaban que
como tenía este encanto para hablar con las personas, que sí lo hacía, pero no lo hacía en el espectáculo, decían en estas notas de prensa que vi. Decía, bueno, es que podría haber aprovechado este encanto que tiene al narrar cosas para contar anécdotas de su vida, cosas de Hollywood, y eso hubieras hecho como más rico todavía el espectáculo. Y luego en radio, una periodista uruguaya se deshizo en comentarios sobre la belleza física de Ramón Novarro y como esa noche al escucharla todas las señoras, ya no iban a tener un marido cochino y panzón ahí al lado, sino a él hablándoles al oído. O sea, se deshizo la señora en halagos y comentarios de ese tipo. Y al día siguiente hubo una respuesta en un programa de radio en el que solo eran hombres los que comentaban, los conductores, y no, pues se la pusieron pareja a la pobre señora y a Ramón Navarro de paso, porque decían que dónde había quedado esa época en la que los hombres eran los que tenían que admirar la belleza y no al revés, y que las mujeres tenían que esperar el halago y no al revés. Entonces, bueno, esta subversión de los roles de género esperados en Latinoamérica, causó ahí controversia. Y en el mundo, realmente Sí, claro. era una cosa muy interesante esto de un símbolo sexual masculino. Exacto, sí. Para el público femenino, pero también para los hombres que así lo deseaban, Ajá, ¿no? exactamente, los que ahí bajita la mano volteaban de reojo o directamente cuando salía sin camisa, ¿no? Y como decías, entró en conflictos con la MGM, terminó el contrato antes de tiempo y luego se fue con otra productora que también él decidió terminar el contrato en ese tiempo, entonces ya se hizo una fama de ser un actor conflictivo, ¿no? Entonces, y que eso en el Hollywood de esa época, en la que sí o sí mandaban los estudios, era Un suicidio. un suicidio. Sí, le pasó a muchísima gente. Bette Davis pudo remontar porque le pasó lo mismo, la vetaron un rato los estudios, regresó y tuvo una gran carrera. A Ramón Novarro no le fue tan bien en ese sentido, aunque continuó, y lo que ya decías, vino a México un año antes de que debutara su prima Dolores en Flor Silvestre. En el 42 se filmó y estrenó La Virgen que forjó una patria, que es la cosa más ñoña de la historia del cine, o una de las cosas, de los picos ñoños del cine mexicano, pero que fue un hitazo. Católico nacionalista. Católico nacionalista, fue el hitazo. Novarro interpreta a Juan Diego. Nada menos. Nada más y nada menos que al indio Juan Diego. Que la verdad de indígena no tenía nada, era whitezicanísimo. Sí, sí, sí. Bueno, aunque como dices eso de las de la ascendencia medio mítica de la nobleza azteca. De la nobleza azteca o precolombina en general, pues le daba ahí un poquito ese halo, ¿no? Pero sí, pues le pusieron sus pelitos para abajo, así como a... y sus bigotitos, como Pedro Infante en Tizoc, exacto, sí. La película la pueden ver en YouTube, está completa, de calidad adecuada. Y el asunto es que cuentan la historia del movimiento independentista, pero se van algunos siglos atrás y cuentan realmente la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe, y loop de tiempo regresa ya otra vez a la época actual, que es 1810, y por qué decide Hidalgo tomar el estandarte el ayate guadalupano como bandera, ¿no? Que, de nuevo, si hacen cuentas, esto quiere decir que Novarro tenía 43 años. Tenía 43. Estaba bastante bien, estaba en la flor de la edad, la flor de la vida. Pero, pues para eso, para el tipo de papeles y para el tipo de personajes que representaba, ya también se estaba quedando un poco viejo. Ya estaba, sí. Aunque la verdad, y vean, lo pueden ustedes ver en La Virgen que forjó una patria, pues todavía estaba muy dable. Se ve guapísimo, ¿no? Todavía era ni siquiera un daddy, ¿no? Todavía era No, se veía todavía así twincillo, todavía en esa película se ve twincillo, porque además, pues el papel demandaba eso, esta inocencia, y que en lo que insiste el guión y esta cuestión del nacionalismo católico. Hay una parte en la que un sacerdote le dice: tú que tienes un alma de niño porque pues es indígena y no conoce la verdadera religión. Pues claro, lo veían como alguien que estaba pues 2, 3 escaloncitos más abajo de alguien verdaderamente con toda la potencia humana por tener una religión verdadera, bla, 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 bla. Todo este ideario de esa época, ¿no? Era ver como inferiores, no solo por ser indígenas, sino por no ser católicos. O sea, se insiste mucho en eso. Él, independientemente de estas cuestiones que nos pueden ahorita hacer toser las tripas y voltear los ojos, me parece que hace un muy buen papel.
no caen en esta cuestión de hacer un acento, forzar entre mil comillas, el acento indígena. Sí, como en Tizoc. Como en Tizoc sí se forzó, en el caso de La Virgen que forjó una patria no, y eso me parece rescatable y valorable. Pero finalmente, como dices, no decidió seguir esa posible vertiente con una carrera en México. Sí, probablemente. Volvió a Estados Unidos. Claro, tenía, bueno, además para un hombre homosexual como él, a pesar de que sí era muy católico, quizá Hollywood le ofrecía la oportunidad de un anonimato. Claro. Además de una red de amigos que quizá no tenía en México y que no era fácil. Sí, que tendría que llegar a construirla. Exacto. Empezando por el propio Noel Sullivan. De todas maneras, digamos, esta crisis profesional en Hollywood, pues vino aparejada de una crisis psicológica, diría yo, y un empeoramiento en un problema que ya traía desde antes, que era su alcoholismo, ¿no? Sí. Bebía mucho, mucho, mucho. He leído por ahí muchas veces que eso tenía que ver con estar en el closet. Pero la verdad es que no es necesario esto, ¿no? En Hollywood de esa época, como en la de esta y de cualquiera, y en general en todos lados hay gente que pues padece esta adicción al alcohol o a otras drogas, y más en un ambiente tan pues libre. Sí. Y que a la vez tiene tantas presiones, exacto, competitivo, presión, entonces son como válvulas de escape, ¿no? Exactamente. Y caes en eso, o sea, me hace sentir bien un ratito, al rato voy a estar vomitando, pero ¿qué importa? Ya me sentí bien, entonces además, es un círculo. Cada vez dándote menos papeles, exacto, o papeles peores. En fin, yo creo que esto tuvo una crisis o un decaimiento mayor en los años siguientes, en los años, bueno, nunca recuperó realmente ese lugar que había tenido. Sí, el lugar de superestrella, De hecho, si ustedes pueden, vean Sunset Boulevard, ¿no? La famosa película de Billy Wilder, y verán cómo era la vida de estos actores de cine mudo, ya pues en los 40s y 50s, ¿no? Cuando ya no eran tan jóvenes, ya no eran tan bellos. Se pueden imaginar a Norma Desmond invitando ahí en su casona de Sunset Boulevard a personajes justo como Ramón Novarro, a pesar de que no eran tan grandes. Sí, exactamente, o sea, si vemos la edad promedio ahora de gente en Hollywood, pues por supuesto que ellos estaban mucho más abajo de esa edad promedio. Andaban en sus 40. 40, 50, pero eran vistos ya así como las reliquias del cine. Exacto, conservaban sus coches antiguos, sus casas súper pasadas de moda, pero en una industria que se renovaba tan rápido, pues sí, eran vistos como dinosaurios, ¿no? Como reliquias del pasado. Y bueno, esto quizás los iba asumiendo además con la presión psicológica de haber sido las mega superestrellas 30 años antes. Y bueno, esto se sumó a la soledad, ¿no? A que se iban retirando, muriendo sus amigos, sus parejas del pasado. En el caso de Ramón Novarro, pues se murió Noel Sullivan, que había sido su amante ocasional y su mejor amigo durante 30 años, en 1956. Y yo creo que para ese momento, pues con todos estos contextos, yo creo que él ya no consideraba posible volver a tener una pareja, ni volver a tener un papel estelar en el cine. Así que pues la decadencia de ahí fue bastante rápida. Sí, fueron años en los que ya pues no le llegaban tantos papeles, aunque no dejó de actuar. El decaimiento físico, sí, no dejó de actuar, siguió haciendo presentaciones en teatros, o sea, le apostó un poco a la vertiente musical de su carrera, que lo tenía desde el inicio, incluso durante el cine mudo pues podían sacar discos, ¿no? Como y que tenía una voz muy bonita, ya lo vimos al principio. Sí, exactamente, ustedes ya lo escucharon con su tralala, tralala, cantaba muy bien, la verdad, independientemente del tralala, lo hacía muy bien, y del alcoholismo lo hacía muy bien, y entonces decidió explorar esa parte, entonces se mantuvo activo. En Londres... O pasivo, no lo sabemos, posiblemente. En Londres se formó el cineclub Ramón Novarro, que llegó a tener un montón de asistentes y al que asistió en alguna ocasión Ramón Novarro. Entonces de alguna manera diversificó la manera o las fuentes de esa atención que seguía manteniendo, ¿no? Ya a lo mejor de una manera menguada, pero la seguía teniendo, o sea, sí se mantuvo activo. Encontró la manera de mantenerse ahí, de mantener un pie en la industria, en el escenario. En el 49 además murió su mamá y eso fue un duro golpe emocional. Claro. Nuevamente esta cuestión de la relación de
de los homosexuales y la figura Sí, materna. en el caso de Mojica, eso lo llevó a abandonar Hollywood, Abandonar todo, sí. abandonar todo y meterse de fraile franciscano. Ujú. Navarro no llegó a tanto, pero No. pues sí. De todas Pero maneras, sí le afectó sí le afectó. emocionalmente, ¿no? Entonces, además del alcoholismo que ya mencionaste, la transformación de Hollywood, ya los estudios empezaron a plantearse de otra manera, ya no eran las figuras a las que tenían que cuidar, sino cuidar la producción y asegurarse el retorno de la inversión. Entonces empezaron a competir ya con eso también. Empezaron a competirle de manera desleal a las industrias cinematográficas de otros países porque tenían el celuloide y la película virgen, luego la vendían o la distribuían a como políticamente les conviniera. Sí, Entonces fue cosa que, una por cosa... cierto, benefició mucho al cine mexicano. Sí, Al de otros países, al no de otros tanto. países no tanto, pero después de la Segunda Guerra Mundial ya tampoco México No. era el buen vecino, entonces ya ahí la industria y la competencia se tornó distinta. Luego, años después llegaría la competencia con la televisión y eso cambiaría de nuevo la manera de trabajar y lo que se esperaba de una estrella redituable o de una figura redituable, fuera estrella o no. Entonces todo eso llevó a una contracción del círculo o de la red que tenía Ramón Novarro y empezó a tener problemas por el alcoholismo. Ya no era como que se pusiera la superpeda en su casa, sino que de repente salía a manejar borracho. Entonces tuvo muchos problemas legales por ese tipo de infracciones. Sí, y también empezó una costumbre que resultaría, pues, francamente tóxica, que sería la de contratar chichifos, ¿no? Ujú. Trabajadores sexuales. Quizá ni siquiera tanto como para eso, ¿no? Para tener sexo, sino para tener compañía. Ajá. Exacto. Es algo muy triste que, bueno, sirva como lección o como moraleja de los hochis también de nuestra época, esa gerontofobia, ¿no? Es decir, Sí. que un homosexual de más de 40, de más de 50, no sé, de más de 60, ya Sí. empieza a ser nada, ¿no? Empieza a ser Ujú. invisibilizado, empieza a no ser visto como una pareja romántica ni sexual, Ujú. más en el caso de pues de un ex-twink, como en este caso, Ujú. ¿no? Y no de un hombre que había sido tan guapo y además Sí. justo en estas películas, pues muy juveniles, ¿no? De mucha acción. Ujú. Y un poco por eso es que empezó a buscar mucha compañía pagada, ¿no? Sí. Trabajadores sexuales. Por cierto, la última vez que participó en una película, ya a color bastante mala, es una película que se llama Heller in Pink Tights, es decir, que tradujeron en español como El Pistolero de Cheyenne, nada menos que con Sofía Loren, con una peluca rubia espantosa. Es una película malísima, la verdad no se la recomiendo nada, pero marca un poco la decadencia total. Bueno, ya sí, la total decadencia es de 1960, es decir, tenía 61 años 61 cuando actuó en esta años, película. ajá. No estaba tan mayor, Ujú. pero pues ya de ahí no lo volvieron a contratar. Sí, hacían algunos episodios en En programas televisión, de televisión. sí. Por ejemplo, una curiosidad es que actuó en un episodio de Disneylandia. No sé si ustedes se acuerdan de esa serie de los 60 que se llamaba así Disneylandia, que doblaban al español. Pues Ajá. ahí actúa en alguno de esos Mira, Ramón Novarro en los eso 60. no lo sabía. Sí, y es posible que recurriera durante la vida en general a estos servicios de acompañantes, de escorts, porque también estas fiestas privadas como pool parties que hacían en sus Casones de Hollywood. turbomansiones, Ajá. ajá, luego era común que de repente llegaran así como llegó la botana y llegaban así todos Los chichifos. los chichifillos ahí en shortcitos y a servirles tragos y a servirles otros tragos. Ojalá hubiera sido tan glamuroso, pero yo me temo que era ya no tan popular y no tan rico. Sobre No, todo, sí, ya sí, no, empezó en el caso de Ramón Novarro. me refiero cuando todavía estaba en sus 30, Sí. 40, seguramente ya tenía también una red de conocidos en el ámbito de los Claro. escorts que llevarían a esta tragedia al final de su vida y que durante los últimos años, probablemente entre el 60 y el 69, que fue cuando lo asesinaron, En 68. el 60, ¿No? sí, 68, perdón. 68 años, tenía 69 él. Por eso la confusión. En el 68 que lo matan, seguramente esos últimos años de su vida, la recurrencia a estos servicios fue mayor. Y bueno, eso ahora sí nos lleva a hablar de ese evento tan trágico, que Sí, fue una cosa espantosa y horrible. se recomienda discreción de los
radio escuchas, porque Sí. la verdad es que se pone aquí muy, muy fea la cosa. Sí. Uy, uy, uy. Sí, la verdad es horrible. Yo revisé el caso para un texto que escribí para otras cosas, junto con otros casos de violencia homófoba. Y en el caso de Ramón Novarro, fue a causa de dos hermanos, Robert y Thomas Ferguson, de 21 y 17 años, entonces en el 68, que lo contactaron de acuerdo con Alan Ellenberger. Berger. Sí. Se sigue Esa sería la palabra para describir este episodio. Ellos lo contactaron directamente. Le mencionaron a otro conocido de él, que sí lo conocía, Novarro. A los Ferguson no los conocía, nunca los había visto. Pero como le mencionaron a este otro, que sí le conseguía de repente acompañantes, pues dijo, bueno, pues igual vengan en la tarde y pues cenamos, y si pasa algo bien, si no, pues cenamos, ¿no? Que seguramente era como eso, o sea, él tan acostumbrado a recibir gente, a ser el anfitrión, a ser el centro de atención, seguramente era eso, como alguien muy pródigo, que igual y era eso, como decía, simplemente la compañía, cenar, estar a gusto un rato, dar una manoseadita y listo. que otra vez recuerda mucho a Norma Desmond, ¿no? El personaje de Sunset Boulevard. Exactamente. Pues muy desesperada de atención y de cariño, ¿no? Sí. Aunque ella no estaba tan grande de nuevo, Sí. pues estaba ya en esta situación de tener que pagar, ¿no? O sea, lo único que tenían era dinero. Exacto. Y pues entonces estaban dispuestos a pagar por amor, ¿no? Por eso, compañía. sí, justo. Que les dieran cariñito. No Ajá. necesariamente sexual. Sí, exactamente. No necesariamente era sexual, esa es la cosa. Esto fue el 31 de octubre del 68. El día de Halloween. Bueno, el día antes, el 30 de octubre, ¿no? La víspera de Halloween. La víspera de Halloween, entre 30 y 1968. 31. Estamos a unos días. Este episodio se está transmitiendo el 29, o estrenando el 29 de octubre. Entonces estamos muy cerca Mañana va a ser el aniversario. del aniversario de este asesinato. Llegaron estos hermanitos del demonio a la residencia de Novarro en el Boulevard Laurel Canyon en Hollywood. Llegaron para cenar y al día siguiente el secretario de Ramón Novarro lo encontró asesinado en su habitación. Estaba desnudo, tenía muchísima sangre. Muchísima sangre. Dicen que estaban todas las paredes manchadas. Sí, o sea, no solo él cubierto de sangre, la cama, sino las paredes manchadas. Y de hecho, Entonces, la causa de muerte que se detectó no fue por la pérdida de sangre, sino por la asfixia. Él murió Asfixia, sí. ahogado en su propia sangre. murió ahogado en su sangre porque recibió un golpe muy fuerte en la nariz y a partir de ahí fue que empezó Entre muchos otros Entre golpes muchos más, le otros, dieron sí, una ajá. paliza que pues Lo deformaron, deshicieron, ajá. es decir, en los testículos, en la cara, en todos lados. ¿Por qué tanta violencia? Porque aparentemente el móvil del crimen fue robarle, ¿no? Ujú. Ellos creían, pues asumiendo que tenía esta casota y Sí. que tendría mucho dinero. Al final le encontraron solo $20 en la bolsa de su bata Ujú. y no encontraron más dinero. Ajá. No sé si tenía una caja fuerte por ahí. Ellos no la encontraron. Sí. Y lo único que ganaron de esto fueron $20. Pero creo que el nivel de esa violencia, Sí. pues solo se explica con odio, ¿no? Es decir, Sí. por eso es que, Ajá. a pesar de que sí hubo un robo, el móvil realmente es la homofobia, ¿no? Y Sí. quizá una homofobia internalizada de estos muchachos que se tenían que prostituir, Ujú. pero que eran además súper violentos. Después, en general, fueron procesados y encarcelados por Ajá. muchos otros delitos Sí. a lo largo de su vida. Violaban y mataban muy seguido. Era Sí. su Sí, sobre hacían. todo Thomas, que era el menor, después, o sea, los condenaron a prisión de por vida, ¿no? La cadena perpetua. A cadena perpetua. Luego, por ciertos manejos ahí de apelaciones y demás, y por las edades y bla, 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 les dieron oportunidad de salir en libertad condicional, o sea que tienes la posibilidad de estar fuera, pero tienes que estarte así como que reportando y demás. Tomás, el más joven, violó un montón de veces a libertad condicional, regresó a la cárcel un montón de veces, no solo por no haber ido a firmar, sino justamente porque violaba, porque mataba, porque robaba, o sea, de verdad era una fichita. Robert tuvo como una vida delictiva menor o menos frecuente que el hermano, pero el hermano sí como que tenía ahí ya como cierto problemilla psicológico. Y justamente eso es lo que dices. Es doblemente triste justamente por eso, porque el señalamiento social
religioso, podríamos también poner ese componente, de que lo que eres y lo que haces y lo que quieres está mal, te hace llevar a recurrir a este tipo de, o llegar a este tipo de situaciones en las que te pones en peligro tú y otros que también son vulnerables porque fueron obligados por diferentes circunstancias a estar en ese ambiente y se les cambia el chip y se vuelven las personas más violentas, no puede terminar bien. Esas dos vulnerabilidades por situaciones distintas, pero por una misma raíz que es el señalamiento social, nunca termina bien. Siempre Claro. es, la sociedad obliga a que, ok, este señor que tiene una culpa católica y cierta edad y solo dinero, bla, 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 entonces recurre a ellos. Y estos otros que a lo mejor no tuvieron una familia estable, ni educación, y no sé qué, tienen que recurrir a la prostitución y se encuentran y hay un encuentro transaccional si sale bien la cosa y si no, hay un encuentro de vulnerabilidades y violencias Como que, mutuas, por decirlo de alguna mutuas, manera. Sí, exactamente. me gustó mucho cómo lo explicaste, ¿no? Dos vulnerabilidades distintas que, digamos que se Que encuentran, ¿no? chocan, Que ajá. chocan y que tienen que desembocar en una tragedia, Sí, el, como el- en el en choque este caso tan, puede llegar a tragedia, como fue en este caso. tan violento, Tan además. violento, lo golpearon horrible con un bastón que él tenía ahí, lo amarraron después para hacerlo pasar todo como por un robo, esperando que no los ubicaran. Finalmente sí los ubican, los encuentran y los Que por procesan. cierto, además, escribieron en el espejo Ah, sí. con lápiz de labios, creo, como tratando de fingir que el asesinato había sido cometido por una mujer, ¿no? Diciéndole algo así como, las mujeres nos queremos vengar de ti o algo así. Según lo que recuerdo que decía, las mujeres son mejor que los maricas. Ah, sí, es cierto. US girls are best than faggots. Sí, Ujú. o Us Girls. As Girls, sí. Ah, no, es que había una foto y yo tenía dudas si era As Girls o US, Claro. porque la S estaba muy alta. Las chicas Entonces, americanas las o chicas americanas nosotras las o mujeres. nosotras las mujeres, exacto. En todo caso, Podrían ser las dos no cosas. fueron mujeres. No fueron mujeres, fueron Este, ellos. y hubo una tercera tragedia, bueno, no, ya no sé, sí, una tercera tragedia que fue la, la cobertura mediática Sí, en este momento. Un poco impulsada por la defensa, que un poco dijo, estos chicos no tienen la culpa, a fin de cuentas ese era un viejo pervertido ajá, maricón, exactamente. merecía morir. Ujú, Y la verdad es que eso fue el mensaje que la prensa mandó, ¿no? Es sí. decir, es un viejo pervertido Ujú, que merece morir. Tengan en cuenta que estamos en 1968, falta un año o bueno, 6 meses en realidad para las revueltas de Stonewall y ujú. el principio del movimiento de liberación homosexual en Estados Unidos y en general en el mundo. Todavía el Estados Unidos de los 60 era una sociedad terriblemente homofóbica y terriblemente conservadora, Sí. a pesar de todos los movimientos contraculturales y de liberación Ujú, sexual, etcétera. La prensa, al menos la prensa mainstream, sí. era brutal. Y además, todavía inflada por rumores amarillistas. Por Ujú. ejemplo, uno que circuló mucho es que habían encontrado metido en la boca un consolador, no un dildo, De mármol. de mármol que le había Ujú, regalado nada menos que Rodolfo Valentino ahí en sus ujú. épocas de gloria. Esto no tiene ninguna Sí, eso no, fundamentación, no, no, aparentemente, eso aunque está es. bonita la imagen, hay que decirlo, pero no. A mí me pareció bonita en su momento, fue vista más bien como una eh, prueba de la perversidad, Sí, la ¿no? da perversidad. De la Digo, degeneración de tenerlo ahí estos como personajes. adorno, pues sí está padre, pero donde se supone que fue encontrado, pues no, qué terrible. Y no hay ninguna fuente, Ni siquiera que existiera de que existiera, tal ¿no? Ni artículo. siquiera de que lo tuviera, a lo mejor si había comprado o no, pero no hay, nada sustenta eso. Y sí, también la prensa en México, hizo eco del caso y de la forma más espantosa, que fue finalmente lo que yo estuve revisando para este texto que les decía. En la revista Impacto, una nota firmada por Del más alto periodismo. del más alto periodismo mexicano, obviamente es un seudónimo, el nombre del periodista es Bill Llano, Ajá. que leído de corrido pues es villano, pero con B, porque es Bill. Describió así, lo caracterizó como un ídolo caído a Ramón Novarro. Y dice, Novarro empezó a vegetar y a pasar el espantoso martirio, no hay gente más vanidosa que los actores, de ídolo caído. Tenía mucho dinero porque vivió la época loca de Hollywood, pero claro, su especialísima vida y rápida caída determinaron que poco a poco fuera empobreciéndose, que no era el caso. Bebía, sufría, lloraba y, lo trágico, seguía el camino de sus tristes instintos. O sea, realmente lo estaba revictimizando.
Esto de que estaba empobrecido no es cierto porque además de todas las propiedades que tenía, su cuenta, su net worth, como dicen ahora, era de $500,000, que en el 68 pues todavía hace... Claro. Todavía no había tantas devaluaciones como ahora, inflaciones y demás, cambios en el tipo de cambio, lo que sea, era muchísimo dinero, ¿no? Que se quedó para su familia, además de fideicomisos y otras cosas que tenía como separados para ciertas personas. Luego continúa la nota. La muerte de el penúltimo de los 4 dioses que ha dado la cinematografía mundial, los otros son Rodolfo Valentino, Clark Gable y Charles Boyer, no ha podido ser más sórdida, más trágica, más infame, como todos los invertidos que son atacados. El infeliz anciano, que desde hace años se había dedicado a beber desesperadamente, ha sido muerto del modo más brutal, a golpes. Duele y asquea hablar de estas cosas, pero debe considerarse que los seres humanos, lo pone así, ¿Entre comillas? entre signos de interrogación. Ay, wow. Seres humanos que aceptan una invitación de este tipo de seres humanos, otra vez entre signos de interrogación, son capaces de todo lo peor. Chale. O sea, no solo lo está revictimizando, sino está cuestionando la humanidad tanto de él, asesinado, como de los asesinos. Además al mismo nivel, ¿no? Los pone al mismo nivel, exacto. Como si fuera un delito igual. Ajá, es lo mismo, o sea, su delito es igual porque pues, están en la misma, Estercolero. en el mismo estercolero, salen del mismo pozo de podredumbre. Hay otra revista que se llamaba Sucesos para Todos, perdón. Muy famoso. Que hicieron a propósito, en noviembre ya, del mismo año, un amplio reportaje a propósito de este asunto que se titulaba Hollywood y París, teatro de sádicos crímenes homosexuales. Y que básicamente pone a los homosexuales en general, hombres y mujeres, como sádicos en potencia. O sea, todos son sádicos, todos son malos, y entonces como son malos, se matan unos a otros. Ajá. Entonces básicamente lo que hace este gran reportaje es conectar una serie de sucesos violentos de diferentes intentos, o bueno, actores, would-be actores o starlets masculinos que se prostituyeron en algún punto y que llegan a la tragedia matando y matándose por esa misma condición de invertidos. Y en esta nota, perdón, al final, casi al final decía, los travestidos, los que forman las falanges de los homosexuales, cuando se vuelven asesinos, algunas veces pasionales, pero es la minoría, no ponen límite a sus acciones sanguinarias y parecen gozarse con martirizar a su presa antes de darle muerte. Entonces no solo está victimizando, no solo está diciendo invertidos, no solo pone al mismo nivel a asesino y a víctima, sino que está diciendo que toda persona no heterosexual, independientemente de las diferentes letras que hoy identificamos como identitarias e identidades, todos son pasionales, sanguinarios y brutales una vez que estamos ya en ese carril. Y no todos. Yo sí, pero de ahí en fuera no todos. Sí, no, pero es muy triste y es muy encabronante. Sí. Que ni siquiera su estatus de gran figura, ni siquiera que era primo de una gran figura todavía muy actual, muy presente en México, además en el 68 que Dolores del Río hizo una serie de spots para la Olimpiada, que también tuvo su tragedia aparte, que eso es otro tema. Pero Dolores del Río estaba presente en el imaginario actual, sí. Sobre todo en octubre y los meses anteriores. Entonces ni siquiera esos dos elementos fueron suficientes para que fuera tratado con algo de dignidad. O sea, lo trataron de la peor manera. O sea, no solo ventilaron lo que no había querido decir en 40 años o 50 o lo que sea en la corte, sino en la prensa y de la peor manera. Y bueno, afortunadamente después, digamos, ya hacia el final del siglo XX, en lo que llevamos del XXI, ha habido una cierta recuperación de la figura y del personaje de Ramón Novarro con un poco más de dignidad, aunque a mi modo de ver ha sido insuficiente, sí. ¿no? Para una estrella del nivel que tuvo sí. Ramón Novarro,
y además un poco para, pues no sé, para compensar esa violencia, la violencia real física y la Sí. violencia mediática y simbólica. Claro. Me parece que merece más homenajes. Y vaya, pues, este episodio nuestro como un homenaje al gran Ramón Novarro. Y ya, bueno, solo nos queda para, antes de despedirnos, nuestra pregunta favorita, ya para cerrar con un tono con Sí. una nota no tan trágica. No tan trágico, sí. De qué nos gustaría hacer con Ramón Novarro. Y creo que en este caso la respuesta es evidente, que sería sí. casarnos, fuck, marry or kill, ¿no? Ajá. Kill, que fue lo que sí le hicieron, Ujú. trágicamente. No. Definitivamente no. Mary, quizá creo que no conocemos mucho, pero lo que Sí, sí no hay definitivamente... Fuck, lo que sí definitivamente es sí. fuck. Sí, Sí, vean sí, ustedes sí. sus fotos, vean ustedes footage o grabaciones de Ben Hur para que lo vean Ujú. así encueradillo. Sí, incluso en La Virgen que forjó una patria también sale Y ahí eso que muy ya bonito, estaba allá con su copetín. grandecito, pero bueno. Ajá, pero está muy guapo. Pero bueno, estamos de acuerdo. Entonces, Sí. Sí, hoy homenajeamos a la figura maltratada, muy maltratada, pero recordamos que fue un humano. Ramón Novarro tuvo errores, tuvo aciertos, tuvo una familia de la que cuidó siempre. Entonces, hay muchas... y tuvo amantes y amigos. y tuvo amantes y amigos. No hubo quien saliera después a manchar su reputación haciendo ahora sí que mi vida con Ramón o algo así. O sea, entonces eso nos habla de que fue una persona que, pese a su contradicción tan íntima de esto de el catolicismo acendrado versus el supuesto pecado que era su deseo Como eran sexoafectivo, sus instintos, sus tristes tristes instintos, como dijo el villano. Creo que es una figura que sí podríamos, digamos, llevar al canon de los buenos, si Sí. es que queremos usar ese Y además término. también hay que reivindicar a los símbolos sexuales. Y a los símbolos Yo creo que sexuales, está muy claro. bien que se sexualizara. Esos pedacitos de carnes, bienvenidos. También tienen su corazoncito. También tienen su corazoncito, como no. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en 2 semanas con un episodio más de su podcast favorito, Pecatoribus. Pecatoribus. Bye.